Shalom, shalom, familia del reino, bienvenidos a su espacio del estudio de la Haftará. Ya vamos por la Haftará número 28. Hoy nos acompaña nuevamente el Chaliac Luis. Chaliac, saludos. Saludito a todas las personas que en este momento se están conectando. Nuevamente, Profeta Víctor, muchas gracias. Y bueno, gracias al Eterno primeramente porque es un privilegio ser parte de estos hermosos estudios que tenemos todos los viernes de las Haftarot. Y el día de hoy, bueno, hoy es un estudio muy importante, muy hermoso de parte de Elohim, así que lo vamos a conectar con lo que estamos estudiando y con lo que están estudiando la Parashá Metzora. Así es, esta Haftará es muy práctica. Vamos a ver que nos trae muchas reflexiones, nos va a llevar a muchas reflexiones sobre lo que es nuestra vida, sobre lo que es nuestro andar con el Padre Eterno. Me gusta porque es muy práctica. Entonces, para que entremos un poquito en lo que es el contexto, en el momento que se narra esta Haftará, el pueblo estaba sitiado, ya tenía mucho tiempo sitiado por los sirios, y esto había llevado el pueblo a una condición donde ya literalmente estaban pasando hambre. Ya mucha gente había muerto por causa del sitio sirio. Es más, si usted lee el capítulo 6, donde nos está narrando un poco más de la situación que estaban viviendo, se va a dar cuenta que hay un episodio que es Chaliac verdaderamente fuerte y que nos deja ver la situación que estaban viviendo. Y es el episodio donde una madre se acerca al rey y le dice: rey, ya nos comimos mi hijo por el hambre que estábamos pasando, y ahora ella no quiere que nos comamos el hijo de ella. O sea, imagínense la situación. O sea, lo que le quiero describir esto es para que vean la situación en la cual el pueblo se encontraba, que hasta habían llegado al punto de comerse a sus hijos. Eso es un cumplimiento de lo que vamos a ver en las próximas Parashot de Vayikra, cuando nos habla específicamente de cómo serían las consecuencias de desobedecer la Torá, de desobedecer los preceptos divinos. Es impresionante, Profeta Víctor, que una de las cosas que es un precepto, pero al mismo tiempo es una profecía, es que del sitio de los enemigos, es decir, de la situación tan terrible que pasaría el pueblo por la desobediencia, ellas se comerían la carne de sus hijos. Entonces eso está establecido como un precepto, pero al mismo tiempo es una profecía. Y se está cumpliendo aquí, porque resulta y acontece que en Samaria, resulta y acontece que en esa región donde estaba ministrando el profeta Eliseo, era un pueblo que estaba entregado a la idolatría. Recuerden que el linaje de los reyes del norte, de los reyes de Efraín, no viene desde el rey David. El norte quedó dividido del sur, y los reyes del norte eran descendientes, en este caso específico, de Acab. Claro, después viene Jehú y Jehú mata a la descendencia de Acab, y entonces viene la descendencia de Jehú, pero Acab estableció, y con Jezabel, una infección tan terrible que lo que estamos viendo aquí es que el pueblo estaba totalmente desorientado, el pueblo estaba totalmente descarriado, y el Eterno permitió en ese momento un sitio que estaba ahogando, que estaba asfixiando de hambre al pueblo. Los sitios eran terribles, porque los sitios eran que los reyes empezaban, eso lo llevó a cabo Nabucodonosor cuando sitió Jerusalén. La idea era matar de hambre al pueblo para que se entregaran, y de alguna manera hubiera una implosión adentro. Entonces era, Profeta Víctor, una estrategia de guerra muy cruel. Así es. Entonces, ese es el contexto histórico en el cual nos encontramos justamente en este momento. Entonces, vamos por aquí a compartirles la
las diapositivas. Entonces seguimos con lo que es el estudio de las 54 porciones de la Haftará. Vamos por la 28. Esta la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso del 3 al 20. Aunque la Haftará empieza desde el verso 3, yo quise empezar desde el verso 1, porque nos empieza a narrar lo que vamos a ver planteado también al final. Entonces, veamos cómo empieza. Entonces nos dice el 1. Y Eliseo dijo: oí palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a esta hora, una medida de flor de harina por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo en la puerta de Samaria. Comienza Chaliac aquí hablando el profeta Eliseo. Pero recordemos el contexto histórico en el cual el pueblo se encontraba, para que podamos entender lo que continúa. O sea, en medio de esa situación no podían comer, no había comida, habían llegado al punto donde lo que le estuvimos narrando al principio, llegaron al punto de comerse su propio hijo, y en ese punto Eliseo le dice: oigan palabra de Jehová para mañana. O sea, de esa situación a que el profeta le diga para mañana, va a estar prácticamente todo resuelto. Se convirtió en un impacto para ellos. Entonces, miren cómo continúa. Dice: entonces el capitán sobre cuya mano se apoyaba el rey respondió al varón de Dios diciendo: aún haciendo Jehová ventana en los cielos, sucederá tal cosa. Y él respondió: he aquí, lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Miren cómo nos empieza hablando esta porción. O sea, entendiendo la situación en la cual estaba pasando el pueblo, el Padre Eterno levanta a un profeta y les da un mensaje de salvación, les dice la solución que el Padre Eterno les iba a traer. Pero podemos ver cómo el capitán no tuvo la fe necesaria en esa palabra, y entonces le dicen que no iba a poder ver aquello que el Padre Eterno iba a hacer. Hay algo curioso, profeta Víctor, con este capitán que era la mano derecha del rey, porque el rey lo envía enojado, y no sé por qué razón. O sea, cuando el rey presencia lo que tú iniciaste diciendo al principio de lo que hablaba, que decías que le salió al encuentro una mujer que decía: yo me comí a mi hijo, pero esta mujer no quiere compartir el suyo. El rey dice que se puso saco y tela de silicio y anduvo ahí caminando cabizbajo, y dijo, o sea, se atrevió a decir ese rey que, o sea, se atrevió a decir ese rey que le iba a cortar la cabeza a Eliseo. Entonces, Eliseo dice, cuando envía al capitán cuya mano se apoyaba el rey, cuando le envía al capitán, Eliseo dice: mira cómo este hijo de homicida, o sea, le está hablando del rey, manda a que me corten la cabeza.
Cuando llega este capitán, Eliseo le da esta palabra que estamos viendo aquí. O sea, la palabra profética vino sobre Eliseo, el Eterno hablando, le da esta profecía, y este capitán se mofa, habla con ironía de la profecía que Dios está dando. O sea, si Dios abriera ventanas de los cielos, puede ser la arrogancia, lo que yo puedo ver aquí, la arrogancia, la incredulidad, pero también es la arrogancia. O sea, quiere decir que el pueblo ese estaba gobernado por personas arrogantes, porque uno era el rey que quería mandar a cortarle la cabeza a Eliseo, como si Eliseo fuera el responsable de la hambruna y de la muerte que estuviera sucediendo en Samaria. O sea, lo que está sucediendo en Samaria, la culpa es de Eliseo. Culpemos al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo que están viendo nuestros ojos, eso es lo mismo que hizo Acab cuando se encontró con Elías, el profeta Víctor. Cuando Acab se encontró con Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y Elías le dijo, yo no he turbado a Israel. Eres tú y la casa de tu padre desobedeciendo los preceptos del Eterno y inclinando su corazón a los Baales. Entonces, el liderazgo, profeta Víctor, en ese momento estaba desviado. Se había desviado de la voluntad de Dios y no había entendido la voluntad del Eterno. Por eso esta palabra les toma por sorpresa. Y hay algo que me da curiosidad, porque Apocalipsis dice, en el caballo negro, dice 2 libras de trigo por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí dice 2 medidas de cebada por 1 ciclo. Quiere decir que no sabemos específicamente la medida que en ese momento era, pero al menos si se estaba estableciendo, si el Padre Eterno iba a establecer 2 medidas de cebada por 1 ciclo, quiere decir que el hambre era atroz. O sea, como si miráramos a los niños del África que tienen la piel pegada al hueso. Así era el hambre que había en ese momento. A tal nivel que la gente estaba comiendo excremento de paloma, prohibido por la Torá. Porque la Torá dice, ni siquiera cuando le mandan las leyes, en las ordenanzas sanitarias, dice que ellos con una estaca caben y tapen el excremento, no sea que él vea lo abominable y se retire del campamento. Y ellos se atrevieron a comer estiércol de paloma. Entonces estaban en una condición tétrica. Sí, así es, y es por una parte, obviamente, no reconocían que a esa situación que habían llegado era por culpa de lo que ellos mismos habían hecho. Pero aquí, Chaliac, veo que hay algo que nosotros debemos aprender, y es a confiar en la palabra que el Padre Eterno nos ha entregado. Muchas veces tenemos palabras que el Padre Eterno nos ha entregado, pero nos dejamos influenciar por las circunstancias, por lo que está pasando a nuestro alrededor. Una de las cosas, Chaliat, que como profeta yo entiendo aquí y me hago la pregunta que yo me hago con respecto a lo que Eliseo dice es, ¿tenía Eliseo claro qué era lo que iba a pasar con el capitán? Porque uno como profeta, a veces el Padre Eterno nos da una palabra, pero no sabemos específicamente qué es lo que va a suceder ni cómo se va a dar. O sea, Eliseo le dijo, mañana a esta hora se va a vender una medida de flor de harina por 1 ciclo. Ahora, Eliseo tendría claro todo lo que iba a pasar para que esto se diera. Es la pregunta que yo me hago como profeta, porque muchas veces recibimos una palabra, pero no sabemos cómo el Padre Eterno, las vueltas que va a hacer para llegar a ese punto que él dijo. Llegamos a ese punto y se va a cumplir. El detalle es que no sabemos cómo él va a hacer para llegar a ese punto. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, no sabemos el alcance de lo que él llegó a ver, porque de repente Dios le dio una visión donde lo atropellaba. Pero digamos, lo que sí estamos seguros por la palabra es que él sí sabía que no iba a ver eso.
O sea, por lo que está escrito. O sea, él sí sabía que de lo que el Padre Eterno, o sea, cómo el Padre iba a beneficiar al pueblo, cómo se iba a resolver el problema ese de la gravedad de la hambruna que había, él no lo iba a presenciar, él no lo iba ni siquiera a observar. Ahora, es muy posible que Dios le haya dado la visión de lo que iba a pasar, pero no está escrito. Sin embargo, podríamos suponer que sí. Aunque hay algo curioso, profeta Víctor, que yo observo, por ejemplo, con lo que sucede con Eliseo y la tsunamita. Y es que Eliseo no lo sabía todo, porque cuando la tsunamita se le muere el hijo, que Eliseo le había profetizado, en el año que entra, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Ella tuvo un hijo, luego el hijo le duele la cabeza, se muere, y la tsunamita va donde está Eliseo, perdón. Entonces, cuando ella va donde está Eliseo, Eliseo le dice a Giesi que la mujer está en amargura, pero el Eterno le ha ocultado los motivos. Eso es algo que yo, profeta Víctor, yo lo leo y a mí me impresiona porque es verdad, nosotros no lo sabemos todo. Si lo supiéramos todo, seríamos omnipresentes. Yo pienso que un profeta no es omnipresente. Yo pienso que el Eterno no todo se lo dice al profeta. Yo pienso que Moisés sabía mucho. Moisés tendría un discernimiento terrible de que nadie lo iba a engañar, nadie iba a venir a meterle gato por liebre, al propio Josué, a estos hombres, a estos profetas, a Samuel, imagínate tú, a Daniel, pero no eran omniscientes, perdón, no omnipresentes. Omnipresentes es estar en todo lugar, omniscientes. Entonces, en lo que a mí respecta, la revelación está sujeta a la voluntad de Dios como los demás dones. Es decir, los dones de conocimiento, o lo que llaman dones de conocimiento, que Pablo no los denominó así, simplemente habló de ellos, el don de discernimiento de espíritus, el don de ciencia, el don de sabiduría. Entonces, la Escritura dice que el Espíritu de Dios es el que activa los dones de acuerdo a su voluntad. Entonces, los profetas no son omniscientes y podríamos creer que sí lo sabía, pero también existe la posibilidad de que no lo supiera. Exacto. Eso está todo está determinado a lo que el Padre Eterno quiere entregar. Por eso, desde ese punto, hablando desde mi experiencia como profeta, el Padre Eterno muchas veces nos dice cosas, pero no sabemos cómo va a llegar a ese punto. El Padre Eterno te muestra el final, pero no sabemos claramente cómo vamos a llegar a ese punto. Hay un dicho que dice que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y lo que quiere decir es eso, el Padre Eterno sabe lo que Él está haciendo, pero las líneas como escribe ese punto que nos ha mostrado puede variar de muchas formas, puede variar de muchas maneras. No sabemos cómo va a llegar a ese punto. Por eso, lo que nosotros debemos tener claro es cuál es ese punto que el Padre Eterno ha mostrado para tu vida. Ese punto que el Padre Eterno te ha mostrado es clave, porque independientemente de todos los caminos que muchas veces el Padre Eterno pueda tomar, el Padre Eterno te va a llevar a ese punto. Lo podemos ver en el caso de José. El Padre Eterno a José le mostró el diseño hacia donde él lo quería llevar. Le mostró la visión. Ahora, cuando nosotros vemos el camino, el recorrido que tuvo que llevar José para llegar al punto que el Padre Eterno le había mostrado, es un camino muy diferente al que cualquiera se podía imaginar. Entonces ahí es donde entra en juego la confianza que nosotros debemos tener en la palabra que el Padre Eterno nos ha entregado. Hay palabras que el Padre Eterno te ha entregado
Hay diseños, hay visiones que el Padre Eterno te ha entregado. No te conviertas en el capitán que no confió en la palabra que el Padre Eterno te había entregado. Más bien, mantén tu confianza puesta en aquello que el Padre Eterno te mostró, porque va a llegar el día donde vas a poder llegar al punto y vas a ver a tu alrededor y vas a decir: esto es lo que el Padre Eterno me había mostrado. Así es, profeta Víctor. Fíjate, profeta Víctor, que hay una palabra en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, que quiero traer a colación porque me parece importante traer este punto, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21 dice: no menospreciéis las profecías. Y luego dice: si no examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo veo que este capitán menospreció esta profecía. Yo pienso que, por muy absurda que nos parezca, es que aquí hay algo, profeta Víctor, que tiene que ver con los prejuicios. O sea, a veces, si tú y yo nos dejamos llevar por los prejuicios, si a mí me parece que fulanito, no, a mí no, o sea, yo no voy a recibirle esta profecía porque me parece que es un emocional. No, yo no voy a recibirle esta profecía porque me parece que es un religioso, que es un legalista. No, yo no voy a recibirle esta profecía porque no es el apóstol X, porque no viene, porque no llegó en una limusina, porque no llegó así, porque no llegó asado. A veces tenemos en nuestra cabeza tantos prejuicios que nos volvemos, desde un punto de vista, en un sentido, podríamos volvernos hasta xenofóbicos. Entonces, yo creo que hoy sí se ha menospreciado las profecías. ¿En qué sentido? Muchas veces menospreciar las profecías es dejarnos llevar por lo aparente, por lo que parece, por lo que nosotros, por nuestro concepto de quién es un profeta o quién puede profetizar. Mire, la Escritura no nos manda a que menospreciemos las profecías. No, a mí no me parece que, o sea, que la profecía esa, o no me parece que la visión esa, o no me parece que lo que dijo fulanito. No es que a mí me parezca, es que yo tengo que discernir. La Escritura me habla de pesar, de examinar y retener lo bueno. Entonces, si yo no examino, si yo no discierno, si yo no peso la palabra, entonces no tengo derecho a menospreciar, porque a mí me parezca, la Escritura nos deja ver bases en las cuales hay una manera de juzgar las profecías. Una base es que tiene que estar fundamentado en las Escrituras, pero igual yo tengo que pesar la palabra. Por ejemplo, una forma de menospreciar es ni siquiera preguntarle a Dios, tomarse la molestia de preguntarle a Dios: Padre, fulana dijo esto, ¿qué opinas tú de eso? Y pesarlo. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado una lámpara, que es el espíritu del hombre, lámpara. Y obviamente el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de la voluntad de él. Y él nos va a dar testimonio. Si nosotros somos fieles en confiar en él, en dejarnos guiar por él, él nos va a dar testimonio de que lo que está profetizando fulano, lo que está profetizando mengano, lo que está diciendo que recibió fulano, la visión que está diciendo que tuvo fulano, sobre todo el sueño, porque es verdad que a veces hay sueños, como dice, hay un dicho aquí en Venezuela, no sé si se aplicará en todos los demás países, pero en Venezuela decimos que hay sueños que son sueños de caraota. Los sueños de caraota, que si tú te comes la caraota, en otros países son habichuelas. Si tú te comes un plato de habichuela, un plato de frijoles en la noche, vas a tener pesadilla. Entonces, aquí decimos que cuando un sueño es algo traído de los cabellos, es un sueño de caraota. Pero entonces queremos generalizar y decir que todos los sueños son sueños de caraota sin examinar. O todas las visiones son visiones de gente religiosa. No. Porque hay un principio en Proverbios que dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíate del Eterno de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Profeta Víctor. Así es. Debemos aprender a tener ese corazón humilde para recibir lo que el Padre Eterno nos quiera decir a través de cualquier persona, y no creernos tampoco los superentendidos y que sabemos todo. Debemos tener un corazón humilde. Pero entonces veamos cómo continúa la historia. Ajá, y si nos damos cuenta aquí, miren, Eliseo nunca le dijo al capitán, tiene que entregarme una ofrenda para sellar la palabra que yo le he entregado. Capitán, yo le dije que mañana
a esta hora se iba a vender. Entonces usted sella la palabra, ¿verdad que no lo dice? Entonces continuamos, mire. Dice el verso 3, dice, y habían 4 leprosos a la entrada de la puerta que se habían dicho, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decidiéramos entrar en la ciudad, la hambruna está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos, pasemos al ejército de los sirios. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos matan, no haremos más que morir. Es interesante, Chalia, esta conversación que tienen estos leprosos. Y aquí vemos la relación que tiene con la paracha, porque recordemos que estamos hablando de la lepra en esta paracha. Entonces, analicemos un poquito la conversación de estos leprosos. Ellos dicen, estamos aquí a las afueras de la ciudad. Recuerden que los leprosos eran sacados hacia afuera. Ellos están ahí afuera, saben, están pasando hambre. ¿Dónde están? Ellos dicen, si nos vamos a la ciudad, si entramos y nos matan, ajá, que nos maten, pero si nos dejan vivos, igualito no hay comida. Ellos se están muriendo de hambre. Entonces analizan, ajá, si nos vamos para donde los sirios, tal vez nos maten, pero si nos dejan vivos, por lo menos tal vez encontremos comida. Miren, aquí nosotros vemos una enseñanza clave para nosotros en este tiempo, Chalia. Yo veo que aquí nos enseña a no conformarnos. Ellos no se conformaron a pesar de la situación que tenían. Ellos podían haber decidido, como ellos mismos decían, haber muerto en el lugar donde estaban. O sea, ya eran leprosos, simplemente se quedaban ahí y morían de hambre. Pero ellos no se conformaron con esa situación. Ellos decidieron dar un paso más y dijeron, vamos a tratar de buscar la solución, por lo menos al hambre que tenemos. Si entramos a la ciudad, ellos igual están pasando hambre. Si vamos donde los sirios y nos perdonan la vida, tal vez nos den comida. Lo clave, Chalia, que yo veo aquí es que ellos no se conformaron. No nos podemos conformar con la situación que nosotros estemos pasando. No te puedes conformar simplemente con que tu familia no camine alineado al diseño del Padre Eterno. No nos podemos conformar con que nuestra nación simplemente camine a espaldas del Padre Eterno. No nos podemos conformar con la situación que nosotros vemos a nuestro alrededor. Aquí yo veo unas personas que, a pesar de la situación que estaban pasando, ellos decidieron avanzar y cambiar esa circunstancia. Aquí yo, profeta Víctor, fíjate que algo me trae a la reflexión, pero algo muy fuerte. Y es que hay sabiduría en medio de un quebrantamiento, en medio de una situación como esta. Porque fíjate que para que una persona renuncie, número uno, a su status quo, no solamente de estar ahí encerrado, porque a veces Dios permite los procesos de nuestra vida para que, al menos se los puedo decir en mi vida personal, Dios ha permitido situaciones que lo que ha buscado Él es sacarme de mi status quo. O sea, a ver, a veces como dice el profeta Víctor, a veces nos conformamos con los problemas. A veces estamos encerrados ahí en un sitio, nos están bombardeando y estamos ahí, nos estamos ahogando en ese sitio, en esa situación, y parece que estuviéramos tranquilitos. Tenemos el agua hasta el cuello, pero ahí parece que nos adaptamos. Yo veo que el ser humano se adapta a todo. Si el ser humano odia las cebollas y no hay otra cosa que cebolla, el ser humano aprende a comer cebolla todos los días. Entonces, eso es un ejemplo práctico. Lo que quiero decir es que yo veo sabiduría en el quebrantamiento. Y usted preguntará, ¿en qué sentido? Ellos estaban, el que tiene Sará, el que tiene lepra,
es una persona que está proscrita de la sociedad. Es una persona que tiene que vivir con el vestido rasgado, que tiene que desgreñarse la cabeza y tiene que gritar inmundo, inmundo. Es un proscrito de la sociedad. No puede ver a su familia si su familia no tiene Sará, no puede abrazar a sus hijos. Los hombres, esposos, no pueden abrazar a sus mujeres. Están apartados de la sociedad. Entonces, hay situaciones, hay procesos que van a hacer que nosotros renunciemos, ¿verdad?, a muchas cosas de nuestro status quo, donde abandonemos todo, la comodidad. En este caso, el proceso que ellos estaban viviendo de la lepra que ellos tenían encima, usted puede imaginarse ser un proscrito de la sociedad. Ellos habían renunciado en ese momento a todo y decían, bueno, vamos a pasarnos a los sirios. ¿Qué más que vamos a perder? Sí, mire el proceso que cargamos encima siendo leprosos. Vamos a pasarnos allá, si nos matan, chévere. Pero si no, o sea, ellos les dio igual eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? El Señor no nos va a enviar una lepra para procesarnos. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que hay situaciones en nuestra vida donde vamos a tener que tomar riesgos como estos leprosos. Hay procesos que estamos viviendo donde Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Hay situaciones donde el Padre Eterno, tú sientes y yo también, que nos estamos ahogando. Tú sientes que tenemos un sitio encima y el Padre lo que quiere es que dejemos de enfocarnos tanto en el ahogo, que dejemos de estar buscando por aquí, por allá una profecía que nos saque de ahí y que tomemos el riesgo y digamos, voy para adelante, voy para encima, voy a tomar este riesgo. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que yo puedo ver el profeta Víctor. Hay que tomar el riesgo muchas veces. Hay que salir del status quo. Sí, así es, Chalia. Y yo en un sentido, me identifico mucho con estos leprosos, porque me recuerda mi salida de Venezuela. O sea, yo en un momento, yo me sentí como ellos justamente en ese punto. Yo decía, ajá, me quedo aquí en Venezuela con la situación de lo que está pasando con el sistema de salud, mal, termino, no sé, en un problema, porque si tenemos un diseño, un llamado el Padre Eterno tiene con nosotros, nos va a guardar. Pero pensaba en las situaciones que iba a pasar. Yo dije, tengo otra opción, o me voy para Colombia, si me atienden bien, y si no, igual aquí no estoy recibiendo como que la atención que necesito. Y me sentí en esa, fue como arriesgarme en esa situación, pero gracias al Padre Eterno, aquí encontré la ayuda que necesitaba en ese sentido. Entonces me identifico en eso. Y el Padre Eterno muchas veces nos encierra con las situaciones, con los procesos, pero es porque Él quiere que nosotros accionemos como estaba diciendo el Chalia. Él lo que quiere es que nosotros nos movamos, quiere que nosotros accionemos. Por eso el mensaje que yo veo aquí es de no conformarnos. No te conformes, no te conformes con la situación que estás pasando, no te conformes con lo que hasta ahora estás viviendo, porque el Padre Eterno tiene algo diferente preparado para ti. Entonces, miren, continuamos. Ellos se dicen, ajá, ¿qué vamos a hacer? Deciden irse para donde los sirios. Dice, y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí no había nadie, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendos de carros y ruidos de caballos y estrépito de un gran ejército, y cada uno había dicho a su compañero, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Por lo que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas. Entonces, Chalia, aquí vemos que ellos toman una decisión,
Pero es interesante ver, o vamos a ver más adelante, cómo esta acción de ellos de no conformarse no solamente los afectó a ellos, sino que afectó a todo el pueblo, a toda la ciudad que estaban pasando por esa situación difícil. Entonces, aquí vemos, y por esto es que el Padre Eterno muchas veces en medio de las circunstancias te llama a accionar, porque el Padre Eterno ya tiene solucionado aquello después que tú des el paso. O sea, si vemos los leprosos en las circunstancias que ellos estaban encerrados, si ellos no deciden dar ese paso de fe y decir nos vamos para donde los sirios, y si nos matan, pero si nos dejan vivos vamos a tener que comer. Si ellos nos dan ese paso de fe, no se hubiesen dado cuenta que ya el Padre Eterno había abierto una puerta. Muchas veces cuando nosotros no damos ese paso de fe que el Padre Eterno está demandando de nosotros en circunstancias específicas, no vamos a poder ver, Chaliac, esa puerta que el Padre Eterno ya ha abierto. Así es, definitivamente. Y otra cosa que yo veo aquí, profeta Víctor, es que no sabemos las causas por las cuales estos hombres eran leprosos. De repente tuvieron un problema en sus vidas. No, solo podríamos suponerlo, no podríamos asegurarlo, pero de repente habían cometido la shonjará, de repente habían sido avaros, de repente habían cometido algún acto que provocó esto. Pero vemos también que Dios es un Dios de segundas, terceras, oportunidades, cuartas, quintas, pongámosle otra también. Porque, o sea, ellos, no puede ser una casualidad, y no lo es, que estos leprosos hayan sido los escogidos para que a través de ellos se aperturara, es decir, se abriera esta puerta, porque ellos fueron los voceros. Entonces yo veo el amor de Dios también aquí. Yo veo la misericordia de Dios. Seguramente estaban arrepentidos. Seguramente los procesos los tenían bien quebrantaditos, por lo que estamos viendo aquí. Ellos estaban en una situación difícil, no habían podido ver a su familia, tal vez. Como dije anteriormente, no habían podido abrazar. Entonces, el Padre Eterno les permite a ellos ser los primeros en darse cuenta de que la amenaza se había ido. Le permite ser ellos los primeros testigos. O sea, ellos corren al campamento y se encuentran con una situación muy distinta, que ya la palabra del Eterno se estaba cumpliendo, porque era palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Aparte de lo que el profeta Víctor estaba mencionando, de que tenemos que dar el paso cuando vivimos un proceso, cuando estamos en un sitio, cuando tenemos un proceso que Dios ha permitido, es momento de no conformarse, es momento de dar el paso. También hay otra enseñanza fuerte de que si tú y yo hemos cometido un pecado y por eso hay lepra en nuestra vida, eso no es el fin de todo. Si pecamos, si cometimos una falta delante de Dios, aún a pesar de la falta que cometimos, aquí podemos ver que no por eso o sea, no por eso se acabó todo, y podríamos ser los principales todavía. O sea, el Eterno todavía nos puede dar la oportunidad de ser los voceros, de ser los ejecutores de su palabra, de abrirle la puerta a otros para que pasen, de ser el canal de bendición para otros. Así que si cometiste un pecado y te sientes condenado, abandona eso, sal de ese conformismo, avanza, porque Dios es un Dios de segundas y más oportunidades. Así es. Llama mucho eso la atención, cómo el Padre Eterno los utiliza justo a ellos, que eran los que habían apartado de la sociedad y tenían apartados, pues. Entonces, miren, continúa el 8. Dice, cuando estos leprosos llegaron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda, comieron,
bebieron y sacaron de allí plata, oro y vestido, y se fueron y lo escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda y también se llevaron cosas de allí y fueron y la escondieron. Después se dijeron el uno al otro: no es bueno lo que hacemos. Este día es día de albricias, pero nosotros callamos. Y si nos quedamos hasta la mañana, nuestra iniquidad nos alcanzará. Vayamos pues, entremos e informemos en la casa del rey. Al principio, entendamos la situación. Ellos tenían hambre, tenían mucho tiempo sin comer, pero estaban pensando en ellos solos. Ellos agarraron oro, plata, comieron, dice que escondieron, pero hubo un momento en el que el Padre Eterno, el Ruach, lo despierta y se dan cuenta: no es bueno lo que hacemos. Es día de albricias. Albricias nos habla que es día de buenas noticias, es día de buenas nuevas. O sea, es día de que el pueblo, la ciudad se entere que ya no hay sitio y más bien tienen para satisfacer sus necesidades. Ellos se dieron cuenta que no se trataba de ellos solo. Muchos de nosotros debemos entender que no se trata de nosotros solo. Cuando el Padre Eterno nos llama, es con el propósito de que nosotros podamos ser de ayuda, de que nosotros podamos ser voceros, de que nosotros podamos ser esas personas que llevan esas buenas noticias a los demás. Así es, y vemos aquí, profeta Víctor, que ellos habían sido testigos de cómo el Padre Eterno iba a sacar al pueblo de una marginalidad terrible, de una hambruna que los estaba matando literalmente. O sea, el Padre Eterno, el pueblo estaba con la horca puesta en el cuello. Y ellos fueron la primicia, ellos fueron los primeros en alimentarse, fueron los primeros en ser testigos de cómo el Padre los estaba sacando de ese sitio diabólico que había. Pero ellos dicen: no está bien lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya ellos saben lo que significa que los alcance la iniquidad. Ya lo habían aprendido. Entonces, los procesos son beneficiosos. O sea, que el Padre Eterno muchas veces nos haga vivir situaciones que en nuestra vida es beneficioso porque aprendemos a compartir. Solo el quebrantamiento hace que yo aprenda a compartir con otros. ¿Por qué? Porque si yo estoy ensimismado, si yo soy el centro de mi propio universo, yo no voy a pensar en nadie, porque la visión va a estar en mis propias cosas. Entonces, una de las cosas por lo medio de las cuales los procesos de Dios van a venir es para que pase lo que dice ahí que pasó con estos leprosos. ¿Usted cree que estos leprosos pensaron en los demás y hablaron de que nuestra iniquidad nos alcanzará? ¿Por qué cree? Ellos sabían lo que era vivir una vida, como ya lo vengo diciendo. Estaban viviendo, eran leprosos y sabían lo que esto significaba. Entonces ellos dicen: no nos podemos callar. No nos podemos callar. Hoy es un día de buenas noticias, vamos a compartir. Entonces, pueblo, los procesos tienen como finalidad que nosotros quebrantar nuestro corazón para que nosotros no solamente recibamos la bendición como los leprosos la estaban recibiendo, sino ser canales de bendición para otros. Entonces, este es el propósito. Ser bendecidos, sí, pero ser canales de bendición para que otros también reciban de parte de Dios. Así es, Chalva. Entonces, continuamos. Entonces, el 10 dice: y fueron y llamaron al centinela de la ciudad y les informaron diciendo: hemos ido al campamento de los sirios y he aquí no hay allí hombre, ni voz alguna de hombre, sino caballo y asnos atados, y las tiendas intactas. Entonces los centinelas gritaron y lo anunciaron dentro de la casa real. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos:
Ahora os diré lo que han planeado los sirios. Saben que estamos hambrientos y han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Aquí salía, es interesante porque recordemos que a este rey ya le habían llevado la palabra, ya sabía lo que el Padre Eterno estaba diciendo. Obviamente entendemos que no tenía claro cómo el Padre Eterno lo iba a hacer, pero el Padre Eterno ya le había dicho que al día siguiente se iba a vender a muy bajo costo lo que era la harina, que iban a tener nuevamente alimento, pero tan así él en este punto, él duda y dice, no, ya va, yo creo que ellos lo que nos están es montando una trampa. Ellos lo que quieren es que nosotros vayamos al campamento y luego que estemos ahí, entonces salir, nos matan y toman la ciudad. Mire, aquí vemos una diferencia entre el quebrantamiento y la falta de quebrantamiento. Cuando hay quebrantamiento, hay expectativa profética. Cuando no hay quebrantamiento, no hay expectativa profética. Entonces preguntará, ¿qué es expectativa profética? La expectativa profética en nuestra vida sucede cuando yo salgo de mi status quo y yo decido avanzar porque salgo de ese círculo vicioso que me tiene dando vueltas ahí en el desierto y no veo nada. El estancamiento es cuando estamos en ese lodo cenagoso del desierto, donde nos estamos dando vuelta el círculo y no somos capaces de poder percibir y poder caminar en el mover profético de Dios. Te preguntará qué es el mover profético. Profetizar no es caminar en lo profetizado, caminar en lo que el Padre habló para mi vida. Entonces, cuando nos estancamos y damos vueltas en círculo, todo nos va a parecer una locura. ¿Por qué cuando Moisés envió a los dos espías y vinieron los 10 con un mal reporte, a excepción de Josué y Caleb, el pueblo empezó a llorar y a gemir porque estaban estancados? Había incredulidad en sus corazones, no veían nada, habían perdido la expectativa profética. Entonces hay que tener cuidado con ese espíritu religioso, hay que tener cuidado con el estancamiento, porque si tú y yo nos estancamos, perdemos la expectativa profética. Si tú y yo nos estancamos, perdemos la perceptibilidad profética. Cuando tú y yo avanzamos como los leprosos, ojo, y salimos del status quo y avanzamos y comenzamos a caminar y decimos, no importa, yo no me voy a quedar estancado aquí, como decía el profeta Víctor, yo no me voy a quedar aquí la palabra que tú utilizaste ahorita, conformado. Yo no me voy a quedar aquí conformado a esta situación. Yo salgo de este estancamiento, se activa el mover profético en mi vida. Se activa inmediatamente cuando salimos del conformismo, cuando salimos del estancamiento, se activa en mi vida. Comienzo la perceptibilidad, o sea, se abren los ojos espirituales. Cuando hay un avance en el reino de Dios, los ojos espirituales se abren, empezamos a percibir. La palabra profética comienza en nuestra vida a ser percibida, a tener discernimiento, pero olvídese que vamos a percibir, vamos a tener expectativa profética si estamos estancados. Eso no va a pasar. Y eso es lo que le pasó a este rey. Este rey estaba estancado. Y el capitán cuyo brazo él se apoyaba, el que también estaba estancado. Entonces, el mensaje de hoy, pueblo, cuidado con permitir estancarnos y perder la expectativa profética. Sí. Así es, Charlie, es muy importante mantener nuestra visión puesta en lo que el Padre Eterno ha dicho. No conformarte con las circunstancias que estás viviendo, sino manteniendo tu visión puesta en aquella palabra que el Padre Eterno te ha dado. Entonces, continuamos. Entonces dice el 13, uno de sus siervos tomó entonces la palabra y dijo, tómese 5 de los caballos que restan y enviémoslos y veamos, pues los que lo que en ella han quedado van a correr igual suerte que toda la multitud de Israel que ha perecido. Entonces ella dice, vamos a hacer una cosa, vamos a enviar 5 caballos. Ya de los poquitos que nos quedan, vamos a tomar 5 y los enviamos a ver
¿qué sucede? Si perecen, igual van a perecer igual que todos nosotros. Ahí ya todo el mundo, su expectativa era de muerte. Su expectativa era de no hay más nada ya. O sea, salgan porque si nos matan ustedes allá afuera, igual nosotros que estamos aquí, vamos a morir. Dice, tomaron entonces dos caballos con ellos y el rey los envió tras el ejército de los sirios, diciendo, id y ve. Y fueron tras ellos hasta el Jordán, y he aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y utensilios que los sirios habían arrojado en su apuro. Y volvieron los mensajeros e informaron al rey. Aquí, ¿por qué dice que siguieron, fueron tras ellos hasta el Jordán? Ellos, los que fueron a ver, no solamente llegaron hasta donde estaba el campamento, sino que siguieron toda la vía de escape que ellos habían llevado hasta el Jordán. El Jordán, recordemos que era ese río. Ellos atravesaron el río y siguieron su camino, pero en toda la trayectoria nos dice que dejaron cosas que se les iban cayendo en el camino y no se devolvieron ni a tomarla, sino que las dejaron y se fueron. Y entonces ellos de esta manera aquí confirman esas buenas noticias que estos hombres que ellos habían apartado, que ellos habían prácticamente desechado de la sociedad, ahora les habían traído la buena noticia y se estaban percatando de que el Padre Eterno había traído liberación. Profeta Víctor, yo hago una pregunta que espero que les sacude el entendimiento a lo que están oyendo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto sonido de ejército habrán escuchado los enemigos tuyos y míos? Y habrán huido despavoridos desde hace rato. Y nosotros seguimos en el sitio, sin querer salir. Es una pregunta que yo me hago. ¿Cuánta gente está temiendo y está temblando de miedo cuando ya desde hace rato Dios dijo sal? Cuando ya desde hace rato Dios dijo el enemigo está vencido. Cuando ya desde hace rato el Señor dijo ya yo tomé el control. Esto nos dice a ti y a mí que no necesariamente tú estás, o sea, muchas veces no es al enemigo, al enemigo en un sentido lo que tú, o sea, lo que verdaderamente nos está haciendo frente. Porque ya el Padre, lo que no queremos muchas veces salir a conquistar somos nosotros. Eso es algo que nos está enseñando esto. Muchas veces ya Dios nos dio palabra y nos dijo, sal a conquistar, ya yo tomé el control de eso. Como le dijo el Eterno a los hijos de Israel. Ellos estaban temiendo por los gigantes, por los anaseos que estaban allá, por los refaitas que estaban allá en Canaán. Y Dios les dijo, no teman. Caleb dijo, los comeremos como pan. Pero ellos estaban temiendo. La pregunta es, el temor es el que nos está amarrando a ese círculo vicioso. La pregunta es el miedo, es el temor, es el conformismo, es la mediocridad espiritual la que nos está atando al estancamiento, sabiendo que Dios ya tomó el control, sabiendo que ya Dios dio palabra, sabiendo que ya Él dejó ir el sonido hace mucho tiempo de los caballos, de los carros, de los campamentos, del ejército del cielo moviéndose con autoridad. Ya el enemigo huyó despavorido y nosotros estamos temiéndole un espejismo. Señores, escuche esta palabra, porque hay gente que ha tenido que salir desde hace rato de ese sitio de estancamiento. Porque el que tú crees que es un gigante ya está vencido. Ya Yeshua lo venció en el madero, lo exhibió públicamente. Y este es tiempo de conquistar. Este es tiempo de conquistar. Este es tiempo de salir del estancamiento, de salir de ese sitio. Y creerle a Dios que ya la victoria Él la ha conquistado para ti y para mí. Profeta Víctor. Así es, así es. Necesitamos dar ese paso, dar ese paso. Ya el Padre Eterno ha traído de la libertad. Como decía el Chaliá, ya el enemigo ha salido despavorido, pero muchas veces nos mantenemos ahí en ese lugar. O sea, si
si estos dos leprosos no dan ese paso, el pueblo se mantiene en el sitio cuando ya no había enemigo que les hiciera el sitio. Hoy, mira lo que está haciendo el Padre Eterno hoy. El Chaliá, con esa palabra que acaba de dar, se convierte en esos leprosos que fueron a dar las buenas nuevas. Te está dando las buenas nuevas de que el enemigo, el sitio del enemigo ya no está, que aquello que te mantenía limitado, te mantenía presionado, simplemente se te está dando las buenas nuevas en este día que ya no está. Ha llegado el tiempo de que comiences a dar ese paso de fe, a caminar, a salir de ese conformismo donde te habías acostumbrado. Ha llegado el tiempo de salir, ha llegado el tiempo de moverte, es el tiempo de moverte. Ya el sitio, ya el enemigo que estaba estableciendo el sitio no está, ya el sitio no está. Esa es la buena nueva que el Padre Eterno te da en este día. Entonces, continuamos. Miren lo que sucedió. Luego que se dan cuenta, dice que le fue anunciado al rey, dice que entonces el pueblo salió y tomó el despojo del campamento de los sirios. Así, una medida de flor de harina fue vendida por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey había puesto junto a la puerta al capitán en cuyas manos se apoyaba. Y el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, tal como había dicho el varón de Dios que había hablado cuando el rey bajó a él. Miren, prestemos atención a esto. El capitán no confió en la palabra que el Padre Eterno había dado y se le dijo, lo verás, pero no lo vas a disfrutar. No permitamos que en nuestras vidas se dé las promesas que el Padre Eterno ha dicho que nos va a dar. No dejemos que esas promesas se den y que nosotros no podamos disfrutarlas por no confiar en el Padre Eterno. Hoy es un día que el sitio que el enemigo había establecido sobre tu vida, el Padre dice que es quitado. Aquí pasó algo muy interesante. El pueblo disfrutó de los despojos de una batalla que ellos no libraron. En términos generales, primero se había que librar una batalla para que pudiesen disfrutar de los despojos. Pero aquí el Padre Eterno libró la batalla y ellos disfrutaron de los despojos de la batalla que el Padre Eterno había librado. Yeshua en el madero libró una batalla y en esa batalla todos los enemigos dice que fueron exhibidos públicamente. Todos aquellos que habían creado sitios en tu vida fueron exhibidos públicamente. Hoy es un día donde el Padre Eterno te dice el sitio ha sido quitado. Es tiempo de que avances, es tiempo de que des el paso de fe que el Padre Eterno está demandando para ti en este tiempo. A cada uno, dependiendo el sitio, el Padre Eterno va a demandar un paso de fe. Es necesario que des un paso de fe en esa área donde tú sabes que el enemigo había mantenido un sitio en tu vida. Sí, y esta palabra, tómela, de verdad, esta palabra tómela porque hay conquistas también en el área económica. Personas que tienen una situación fuerte en su área económica, que están viviendo una terrible escasez y están ahí dando vueltas en círculo y no haya que hacer. Atrévete a avanzar y tómate de esta palabra que el Eterno le entregó a través de Eliseo al pueblo de Israel, a ese pueblo que estaba ahí, que le dijo que las 2 medidas de harina serían vendidas por un ciclo. Hay una palabra específica
que sigue, que sigue en cumplimiento a que tú y yo avancemos, salgamos de ese temor, salgamos de lo que el enemigo quiere establecer, porque el Padre Eterno nos ha dado hoy una palabra de rompimiento. La palabra de hoy es una palabra de rompimiento. Si avanzamos, vamos a ver una respuesta sobrenatural de parte de Dios en nuestra vida económica, milagros de parte de Elohim de forma sobrenatural, milagros en lo que tiene que ver la parte económica. Atrévase en este momento a creer, porque hay milagros. La puerta ha sido abierta en este día. Milagros en el área económica van a suceder. Puertas se abren desde el punto de vista de la vida económica. Así como el Eterno lo hizo en ese momento, vamos a verlo establecido en nuestra vida. Las tinajas se van a llenar de aceite, las tinajas se van a llenar de harina. La escasez es quebrantada en este día. En el nombre poderoso de Yeshua, las alacenas son llenas de parte de Elohim. Y si tú no tenías trabajo, sobrenaturalmente te van a llamar sobrenaturalmente. Viene ese trabajo, lo que tu tinaja necesite, lo que tú necesites, vas a ver una manifestación de parte de Dios de manera sobrenatural. Dios lo va a hacer de forma sobrenatural. Y yo proclamo esa palabra sobre cada uno de los que están escuchando. Milagros de forma sobrenatural. En el nombre poderoso de Yeshua sobre tu vida. Así lo proclamamos en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. 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 Así es. Entonces terminamos con esto. Dice que sucedió pues como el varón de Dios había dicho, había hablado al rey diciendo: 2 medidas de cebada por un ciclo y 1 medida de flor de harina por un ciclo, mañana a esta hora en la puerta de Samaria. Y el capitán había respondido al varón de Dios diciendo: he aquí, aún haciendo Jehová ventana en los cielos, sucederá tal cosa. Y él había respondido: he aquí, lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y le sucedió así, pues el pueblo lo atropelló en la puerta y murió. Entonces se cumplió lo que Eliseo había dicho, lo que el Padre Eterno había dicho a través de Eliseo. Cada una de las palabras que el Padre Eterno te ha entregado se cumplirán a su tiempo. A su tiempo vas a ver el cumplimiento de aquellas palabras. Solo mantén tu confianza puesta en el Padre Eterno. Solo quebranta el conformismo. No te conformes con la circunstancia. No te conformes con lo que hasta ahora estás viviendo. El Padre Eterno hoy ha soltado una palabra que habla de libertad, ha soltado una palabra que va dirigida sobre todo al área financiera. Había un cerco, un sitio que el enemigo había mantenido sobre personas específicas en el área financiera, pero en este día el Padre Eterno te trae una buena nueva, te trae una buena noticia y te dice que el enemigo que había mantenido ese sitio ya huyó despavorido. El Padre Eterno ya peleó la batalla por tu finanza. Solamente tienes que dar ese paso de fe. Solo tienes que caminar en la dirección que el Padre Eterno te ha mostrado para que puedas ver con tus propios ojos que esos enemigos que habían mantenido ese sitio en tu finanza ya han sido quitados. El Padre Eterno ya libró la batalla por ti. Lo proclamo en el nombre de Yeshua. Disculpe, y esta palabra también va dirigida a esas mujeres que se han conformado muchas veces con lo que está pasando en su casa, lo que está pasando con sus hijos, lo que está pasando con su esposo, lo que está pasando con esto. Hay mujeres que verdaderamente están cargadas y a veces se tragan eso, a veces piden oración, pero siguen con esa. Este es un tiempo de libertad de parte de Dios. El Padre ha establecido libertad y esta es una palabra revelada que tiene que ver con libertad para tu familia, con libertad para tus hijos. Es tiempo,
La respuesta es tiempo de avanzar, creyéndole a Dios y no seguirte lamentando por el pasado, lamentando por lo que ha sucedido, lamentando por tus expectativas. Es tiempo de romper con esa expectativa que tienes acerca de tus hijos, esa expectativa que tienes acerca de tu familia, romper con eso y comenzar a percibir lo que Dios está hablando de tus hijos, lo que Dios está hablando de tu esposo, lo que Dios está hablando de tu casa. La orden es: rompe ahora mismo con lo que en tu mente ha estado, de lo que tú crees que es tu hogar, de lo que tú crees que son tus hijos, porque el Padre tiene planes con tu casa, planes con tus hijos. Él ha hecho planes con tu casa y Él no se va a detener hasta que haga todo lo que Él te ha dicho que va a hacer con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Este es un tiempo donde hay que romper esa expectativa de maldición, donde hay que romper ese verbo de maldición, donde hay que romper esa palabra que muchas veces hemos declarado de nuestra familia, de nuestros hijos, de lo que vemos, de lo que creemos y de lo que pensamos. Palabras ociosas, porque el Padre va a hacer cosas grandes. El Padre va a hacer grandezas con tu hogar. Cree esta palabra. Esta palabra es para mujeres que me están escuchando. El Padre va a hacer grandezas con tu hogar. Para hombres también. Para hombres también. Para padres de familia, el Padre va a hacer grandezas con tu hogar, grandezas con tu familia. El Padre está cambiando con esta palabra. Este es un dabar de Dios, donde Él está rompiendo estructuras en la mente, donde Él está quebrantando estas estructuras mentales que tenían al pueblo atado a una expectativa de maldición, atados a una expectativa negativa, a una expectativa diabólica, a una expectativa circunscrita a lo que Hasatán está diciendo, a lo que está diciendo Goliat, a lo que tiene 40 días diciendo Goliat. Ya basta. Escucha esta palabra, ya basta. Dios no quiere escuchar más eso. Dios quiere que salga como los leprosos del sitio. Dios quiere que salga como los leprosos de ese lugar de maldición donde estás escuchando a Goliat, que está maldiciéndote a ti, maldiciendo tu casa. Tú tienes que decir: me harté, me cansé, ya basta de que Hasatán me esté diciendo que mi familia se va a hundir, de que lo que me espera es la muerte, de que me voy a morir de cáncer, que mis hijos se van a morir de esto, que me voy a morir de aquello, esos ataques de pánico, esa depresión que te tiene hundida. Ya basta ya. Levántate en el nombre que sobre todo nombre. Levántate del sitio ya. Estremécete, sacúdete. Vamos, sacúdete ahora. Si me estás escuchando en esta hora, sacúdete. Sí, así físicamente, sacúdete, sal de esa bobera, de esa estupidez espiritual, de esa estupidez que te ha tenido el enemigo, que ha puesto sobre tu vida el hijo de Tabel. Este es tiempo de sacudirse. El Padre quiere que haya un sacudimiento en el pueblo, que se sacudan, porque este será un tiempo de libertad. El Padre dice que este es un tiempo de libertad. Y vamos a ver la liberación. Pero es tiempo de salir de esa panorámica diabólica, de salir de esa mentalidad de esclavo, de salir de esa mentalidad de cárcel, de salir de esa panorámica de esclavitud y comenzar a caminar bajo una expectativa profética. Profeta Víctor, hay un pueblo que ha estado esclavizado bajo una panorámica de esclavitud, esclavizado, un pueblo que ha perdido en un sentido la expectativa profética. Lo que está esperando es mal todo el tiempo. Lo que está esperando es que le va a pasar, que un carro le va a pasar por encima. Tiene miedo de que un carro le va a pasar por encima. ¿Y dónde queda la palabra profética? ¿Dónde queda la verdad revelada? ¿Dónde queda el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra? ¿Dónde queda el Dios que cabalga sobre los cielos? ¿Dónde queda el Dios que es fuego, que dice la Escritura que es fuego consumido? ¿Dónde queda ese Dios? Se hizo de la vista gorda. Es tiempo de salir de ese lugar de conformismo en el nombre de Yeshua, por el poder de la palabra. Amén, amén. Familia, es un buen tiempo. Buen tiempo. Recordemos que estamos empezando un nuevo ciclo, acabamos de entrar en un nuevo año, estamos a la expectativa de la festividad de Pesach y el Padre Eterno viene renovando, viene trayendo nueva fuerza, viene trayéndote, sacándote de esa pasividad, sacándote de ese conformismo y poniéndote a mirar hacia adelante, poniéndote a mirar hacia ese destino profético que Él tiene preparado para ti.
Entonces, familia del reino, esta ha sido la enseñanza de esta Haftará. Espero que sea de provecho para ustedes, que tomen cada una de las palabras que el Padre Eterno les ha entregado en este día y las atesoren en su corazón. Les dejamos por aquí la información financiera. Miren, somos un ministerio el cual el Padre Eterno ha llamado a levantar muchas escuelas, a llevar su palabra, pero sin cobrar. Sin establecer un límite y decir que solamente las personas que tengan cierta cantidad de dinero son las que pueden accesar a la palabra del Padre Eterno. La palabra del Padre Eterno no tiene precio, por eso no establecemos un monto por nuestras escuelas, no establecemos un monto por las enseñanzas. En lo que sí creemos es en esa ofrenda voluntaria, en ese donativo que el Padre Eterno pone en el corazón de cada uno de sus hijos para mantener este ministerio, este ministerio que el Padre Eterno nos ha entregado. Entonces aquí le dejamos la información financiera. Tenemos cuenta en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Si quieres ser una columna financiera del Ministerio Altares de Adoración, ahí está el número de teléfono. Comunícate con nosotros y te estaremos dando toda la información que necesites. También tenemos cuenta PayPal, ahí tienes toda la información. Entonces, familia del reino, también queremos invitarlos a cada una de las programaciones que tenemos como ministerio. Queremos invitarlos a que recuerden los sábados a las 9 tenemos la enseñanza de las 54 porciones de la Parashat. A las 5 de la tarde tenemos los evangelios cronológicos. De lunes a viernes a las 3 horas Ecuador tenemos Proclamemos Juntos. Los martes tenemos las enseñanzas con el apóstol Carlos Soto. Entonces, manténganse en sintonía de cada una de nuestras enseñanzas. Los bendecimos. Esperamos que tengan una gran semana, que el Padre Eterno siga hablando a su corazón, que el Padre Eterno siga derramando su entendimiento y su revelación en cada uno. Chaliak, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gracias a ti, gracias Padre Eterno, principalmente por esta palabra tan preciosa que Él nos da la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Y por su gracia sobre nuestras vidas, y bueno, porque Él nos guía en medio de los momentos de circunstancias, en medio de los momentos de dificultad. Gracias a Dios, porque Dios está ahí lanzándonos un salvavidas, muchas veces con una palabra que recibimos, y bueno, le damos gracias a Él. Amén. Profeta. Bueno, familia del reino, bendiciones.